Bueno, mis amados, seguimos, creo que es la quinta entrega ya de este mensaje, rumores de guerra. ¿En dónde es que se encuentra escrito eso? Yo les voy a dar el capítulo, Mateo 24. ¿Quién me regala el versículo y me lo lee? Pastor John, Bueno, suegrita. buenos ¿Qué días, dice? Pastor. Buenos días, suegrita. La palabra del Señor dice así en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hasta Hasta ahí ahí? está perfecto. Muchas gracias. Era para que viéramos y leyéramos que el Señor Jesucristo dice que vamos a oír rumores, sí, que oiremos de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Entonces, mm, esta misma inquietud que estamos teniendo y tiene mucha gente, la tuvieron sus discípulos y mucha gente en aquella época, hace 2000 años, le preguntaban al Señor Jesús sobre las cosas del fin del mundo, de cuando Él volviese. Entonces, les decía a ustedes, le he venido diciendo en toda esta predicación que esta es la verdadera profecía. El Señor empezó a profetizarnos todo esto y Él nos está haciendo salvedad, nos está haciendo eh, ese anuncio de que oiremos de guerras. Y eso es una señal grande de que el Señor está muy próximo. Oiréis de guerra, hemos oído, muchas guerras han pasado. Acuérdense que les decía a ustedes, pasó la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 1000 días, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de no sé en dónde, la guerra si sé cuándo, la guerra por acá, la guerra por estos lados. Y rumores, parece ser que fulano va a atacar a fulano, entonces van a haber una guerra, son rumores. Pero lo más importante de aquí dice el Señor Jesucristo que, que es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Y ese es necesario, es para nosotros, porque va a aumentar nuestra fe, porque se empieza a cumplir la escritura de que nosotros vamos a ser probados. Y es necesario para que desafortunadamente, muchas personas cuando se ven en una cuestión de angustia es donde más buscan del Señor. Entonces, lo importante aquí de este mensaje ahí, de esta porción de la palabra es que dice, pero aún no es el fin, el Señor es categórico, es muy claro al decir, aún no es el fin. A ustedes le pueden decir, es que Trump dijo, es que fulanito dijo, es que el presidente de Irán, es que el de Rusia, es que el de allí, es que el de allá. Y entonces cuando entre esto, entonces viene la bomba atómica. Eh, sí, es probable que hasta haya en estos rumores que hay, que haya una tercera guerra mundial. El punto es, pueden poner las bombas que quieran, pueden hacer el daño colateral que puedan hacer, pero el único que va a destruir todo esto porque vendrá tierra nueva y cielo nuevo, dice la escritura, es el Señor Jesucristo. Él, dice la escritura, que no le temamos al que mata el cuerpo, ¿cierto? Miremos Mateo 10, sin salirnos de ahí de Mateo 24, porque Mateo 24 nos está dando una orientación muy hermosa sobre la venida del Señor Jesucristo y todo esto que está aconteciendo. Mateo 10, 28. Yo lo leo, pastor. Bueno, suegrita, la escucho. Mateo 10:28, la palabra del Señor dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien, suegrita, muchas gracias. Mire lo importante lo que acabamos de leer, lo importante que acabamos de leer. En estos tiempos, el Señor me está diciendo,
que ninguno de esos políticos, de esos países que están en guerra y toda esta situación que está sucediendo no debemos temer, porque en últimas van a matar es esta materia, pero no pueden matar mi alma. Más bien, temámosle a todas estas palabras que el Señor nos está anunciando y que nos está mostrando qué es lo que va a suceder verdaderamente al que le debemos temer. Y es al Señor Jesús, que aún también puede matarnos esta materia, ¿cierto? Y fuera de eso, mmm, matarnos en el alma, o sea, la muerte segunda, quedarnos sin la salvación, sin llegar hacia a ese lugar de vida eterna. Eso es lo más importante que nosotros debemos temer. No temerle ni a Trump, ni al de Corea, ni al otro, ni el de Rusia, ni el de Colombia, ni a ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor Jesucristo. Entonces, es ahí donde nosotros debemos centrarnos y toda esta prédica va a eso, a buscar, a tener ese temor del Señor. Temor del Señor es obedecerlo. El temor del Señor es arrepentirte de tu pecado para salvación, para vida eterna. Entonces en Mateo 24, el Señor me narra toda una cantidad de sucesos donde dice, donde la palabra muchos prolifera demasiado, donde la palabra mucho, mucho se repite para perdición, para dolor, ¿cierto? Y lo más bonito dice en el Mateo 24:13, les decía a ustedes hace 8 días, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Volvemos. El Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Con esto quiero volverles a hacer énfasis en que el tema de estos tiempos finales, por eso se llama rumores de guerra, el fin de este mensaje no está destinado a infundirle miedo a la gente. No, es inspirarlos, es inspirarnos todos a tener esperanza, a perseverar, porque el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. Entonces este mensaje es más bien nos debe alentar, nos debe invitar a vivir realmente una vida en Cristo Jesús, plena, en paz, en confianza, con esperanza. Entonces, más allá de todo eso, es mirar qué es lo que el Señor me quiere enseñar por medio de estos tiempos finales. Vimos con detenimiento ahí en el mismo capítulo 24 y después saltamos al capítulo 25, vimos la parábola de las 10 vírgenes. No es más, hace 8 días estuvimos trabajando este mensaje que va totalmente ligado a los tiempos finales. El Señor dándonos ejemplos de que nosotros debemos comportarnos como esas vírgenes que mostraron allí esperando a sus esposos y recordarle a ustedes que ustedes y yo somos la esposa, la novia de Cristo, porque Cristo es nuestro esposo. Y Él, por medio de esta parábola, nos está enseñando eso. Tú eres la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno somos templo del Espíritu. Cada uno. Entonces, hoy esto se llama una congregación de la iglesia de Cristo porque se reúnen todas estas iglesias en un lugar, se congregan. Pero el Señor no está en 4 paredes, en un lugar donde se congregue la iglesia. El Señor está dentro de cada persona. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, como somos la novia de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor es nuestro esposo, tenemos que estar siendo prudentes, estar vigilantes, estar concentrados en lo que el Señor nos está diciendo.
Estar vigilante significa estar pendiente de no estar pecando, de estar haciendo lo que el Señor demanda de mí. ¿Qué me está pidiendo el Señor? Estar completamente convencido de ese arrepentimiento, estar perdonando, amando, ayudando. Ese es la esencia de los tiempos finales. El miedo no tiene nada que ver con el seguidor del Señor Jesús. Cero, nada. Así como dijo Caleb y Josué, cuando Josué dijo que venían esos gigantes, vieron esos gigantes, dijo, si el Señor Jesucristo está conmigo, eh, esos gigantes van a ser pan comido. Y eso es, nosotros debemos sentir que tenemos al Señor Jesús y todas estas situaciones pan comido para los que estamos en el Señor Jesús. Habla de estas insensatas mujeres vírgenes que, como no estaban preparadas, mientras se fueron a conseguir el aceite que debían tener desde antes, cuando llegaron ya el Señor había cerrado la puerta y se quedaron por fuera. Y el Señor dice claramente que Mateo 25:11 dice, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él les respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Tenemos que velar, estar pendiente, porque ni usted ni yo sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Así que después viene y vimos en ese orden que viene el Señor, así bien concatenada toda esta palabra, habló del juicio de las naciones. Y es ahí donde debemos enfocarnos, que en estos tiempos lo que más debemos procurar es estar ayudándonos unos con otros, porque cada cosa que usted haga por una persona lo está haciendo a Cristo. Eso es lo que muestra ahí, porque Él dice que Él va a apartar a su derecha a las ovejas y a la izquierda sus cabritas, sus cabras. Y estas cabras nunca visitaron a un enfermo, nunca visitaron a alguien en la cárcel, nunca vistieron al que estaba desnudo, nunca le dieron de comer al que tenía hambre, nunca visitaron a un enfermo en un hospital. Las ovejas se van a caracterizar por eso, porque desde el mismo instante que empezaron a seguir al Señor Jesús, empezamos a seguir al Señor Jesús, nos convertimos en siervos, en ministros, o sea, servidores. Por eso Él dice que todos los postreros van a ser los primeros en el reino de los cielos. Eso significa que todas las personas, como está mostrando aquí a estas ovejas, son esas personas que sirvieron a todo el mundo, visitándolos en las cárceles, en los hospitales, dándoles ropa, dándoles de comer, dándoles sustento, dándoles palabra de Dios, que también es sustento, dándole de beber al sediento, que es la palabra del Señor también, porque es la que calma mi sed. Todo eso va a hacer que yo pueda entrar en los cielos, porque el Señor Jesucristo dijo que los postreros serán los primeros en el reino de los cielos. Por eso le dijo a los discípulos, el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, tiene que hacerse atrás y servir a los demás. Y aquí en el juicio de las naciones, el Señor nos lo muestra y nos lo ratifica claramente que así va a ser el juicio. Porque tuve hambre y me diste de comer, dice el Señor. Y las ovejas le van a decir, ¿y cuándo te vimos con hambre, Señor Jesús, y te sustentamos? Y el Señor Jesús dijo, cuando tú fuiste a tal lugar, a tal casa, y fuiste y llevaste mercado, fuiste y llevaste comida aún, tú teniendo falta de Él en casa. Porque no es dar cuando a mí me sobra, sino es dar cuando verdaderamente para mí es más difícil, porque el Señor siempre ama al dador alegre, porque el Señor siempre
Dice la palabra que el que es fiel en lo poquito, cuando tenga más, va a ser más fiel. Porque siempre el que es infiel en lo poquito, cuando tenga más, peor de infiel va a ser. Entonces, esa es la esencia de los tiempos antes del fin, porque va a haber una característica muy importante que vamos a ver en las escrituras, y es que la gente va a perder, va a apostatar, la gente va a dejar de amar la palabra del Señor Jesús, va a dejar de amar al Señor Jesús, le va a dar comezón el oír su palabra, le va a fastidiar, y eso ya lo estamos viendo. También vamos a ver en la escritura cuando el Señor nos muestra sobre el misterio de la iniquidad que ya está actuando. El misterio de la iniquidad es misterio de la maldad que se está moviendo. Por eso el Señor nos dijo allá y que la maldad se multiplicará. Nos dijo en esos señales de los tiempos antes del fin. Pero entonces hoy, para seguir con ese hilo conductor de lo que el Señor nos quiere mostrar, hoy vamos en el capítulo 25, el Señor nos mostró dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que ya el Señor nos la explicó y la entendimos, que lo que tenemos que estar es velando porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y por ser insensatos, podemos quedarnos por fuera. Que solo los que van a entrar son los que están preparados y listos para cuando llegue nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Y aquí viene otra parábola, que es la parábola de los talentos. Vamos a leerla, que va totalmente relacionada y explicándonos los tiempos finales. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Dice la palabra: parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Muchas personas tienen más habilidades que otras, tienen más talentos, pero no los hace más que otros, porque para el Señor todos somos iguales. Lo que quiero que entendamos es que entre más tengamos, más se nos va a exigir, pero entre menos tengamos, también se nos va a exigir. Quiero decir con esto que el Señor ha dotado a muchas personas de dones espirituales, de otra clase de dones, a nivel de dones materiales, a nivel de intelecto. Muchas personas son más brillantes en la matemática que otros son más brillantes en el deporte, otros en el arte, otros en la medicina, y todos esos dones el Señor es el que los reparte como Él quiere. Pero tenemos que entender que esos dones que el Señor nos da, tenemos que desarrollarlos y potenciarlos al máximo con una sola finalidad: para ayudar al otro, para beneficiar a los demás. Y esos dones, si están puestos ahí, esta parábola está en medio de esos tiempos finales, está en cuando el Señor en el Mateo 24 nos explica todo lo que viene. Después nos dice la parábola de las que debemos estar preparados, y después nos habla de cómo va a ser el juicio cuando Él venga. Esto, ese juicio tiene que ver con los dones que el Señor me dio a mí. Si yo los enterré, si fui un egoísta,
si fue una persona que soy un seguidor del Señor Jesús, conozco mucha escritura, mucha palabra, mucha Biblia, pero de ahí no pasé y no hice nada con ese don que el Señor me dio o que nos está dando a todos. El Señor nos está dando el don de reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Creador. No mucha gente tiene ese don. Usted le puede explicar a la gente más si ha venido desarrollándose en un dogma trinitario, pensando que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted le puede explicar todas las escrituras, mostrándole que el Señor Jesús es el Padre, que es el creador del universo, que es el omnipotente, que el Señor Jesús es el todopoderoso, es el único Dios verdadero. Y usted le explica y no lo va a entender porque el Señor no le ha revelado eso, no le ha dado ese don. ¿Y qué estás haciendo? Mire lo que el Señor me está mostrando. En medio de todo este caos de guerras y de tribulaciones que Él habla y todo lo que va a pasar, terremotos, hambres, todo lo que va a pasar y que el Señor dice que eso va a ser principio de dolores, que va a haber una gran tribulación como no la ha habido y que con estos rumores de guerra y todo lo que todavía no es el fin, pero cuando venga toda esa tribulación, el que persevere, ¿sí? Ese será salvo. Tiene que ver con ahora esto que es lo que el Señor lo dotó a usted y a mí, porque va a venir un juicio. Y si yo, para poder que el Señor me diga y me ponga a su derecha como una oveja de Él, aquí la parábola de los talentos, el Señor me está mostrando cómo llegar a ser esa oveja que se va a sentar a la derecha, que el Señor nos va a poner a la derecha para vida eterna. Y es por medio de todos los talentos que Él le ha dado, todos, todos. ¿Qué estás haciendo? Y sobre todo este talento tan hermoso de poder tener la capacidad de escuchar su palabra y entenderla. Mire lo que dice, seguimos. Mateo 25, 16, y dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahí el Señor, por medio de una parábola, me está enseñando cómo va a ser su venida. Ese Señor que habla aquí, que vino, es el Señor Jesús que va a venir por segunda vez y va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros, porque a la izquierda va a poner a las cabras y a la derecha va a poner a sus ovejas. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarlos en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor, en medio de todos estos rumores de guerra y todo esto que está sucediendo, lo que está esperando de ti y de mí como seguidores de Él, es que todos esos dones que te ha dado a ti, así sea uno, así sea dos, así sean tres, todos estamos en la obligación de darle frutos, de llevar eso, que eso dé más fruto, que eso que el Señor me dio, poderlo transmitir a otros. Siempre hemos pensado que es que este mensaje le corresponde solo al predicador. Sí, el Señor quizás me dio a mí el don de gentes, el don de la paciencia, el don de poderme parar y predicar, y quizás me haya dado y me haya iluminado algunas cosas en las escrituras para poderlas enseñar a ustedes. Y por eso Él me va a exigir más, por eso yo tengo que en todo mi esfuerzo, porque Él sabe qué esfuerzo tengo y cada persona tiene, me va a poder decir, y es lo que yo anhelo, bien, buen siervo y fiel. No hay excusa de que es que yo no tengo la habilidad que usted tiene. Yo no puedo, yo soy muy tímido, yo a la gente, a mí me da nervios, yo lo puedo entender. Pero hay mil maneras de llevar la palabra del Señor. Y el Señor nos la explica más adelante cuando nos habla sobre el juicio de las naciones. Y habla por medio también de otra parábola donde pone a las cabras a la izquierda y a las ovejas a la derecha. El Señor me está explicando que también una de las maneras de poder llevar el mensaje y entender que yo estoy entendiendo el mensaje es darle de comer al que tiene hambre. Literal, físico también. Al que no tiene abrigo, al que no tiene techo, al que está, además de una cárcel física, también está en una cárcel espiritual. Cárcel espiritual, llamémoslo alcohol, cárcel espiritual lujuria, cárcel espiritual fornicación, que está el adulterio, todo, cárcel espiritual, el chisme, esa lengua viperina, tantas cárceles que hoy día la gente manejamos, dijo el otro. Y nosotros no nos inmutamos a eso, porque escondemos todos esos talentos cuando vimos que vienen 10 misiles, 20 misiles y arrancamos a correr, se me acabó la vida, yo tengo que huir y no me importa y cojo mis cosas y yo no volteo a mirar un poquitico a ver si alguna de las personas que viven conmigo, que se congregan conmigo, ni siquiera tienen para un bus para salir corriendo. Pero lo importante es que yo salgo corriendo. Y es acá donde verdaderamente se mide el temple de un seguidor del Señor Jesús. En donde verdaderamente está depositada su confianza. Porque el que tiene depositada la confianza en el Señor Jesús va a producir como hicieron estas personas con esos talentos que el Señor le ha dado. En todo sentido, sea espiritual o sea en la parte física, presencial de las personas.
Porque aquí también cuando el Señor habla de que tuve hambre, está hablando de esa hambre de no tener este pan de vida, porque no hemos sido capaces de predicarle a las personas. Pero ¿cómo le voy a predicar si mi testimonio es paupérrimo, si mi testimonio es enano, achatado, aplastado? Mi testimonio no es un buen testimonio. Entonces, ¿qué debo hacer en estos tiempos? Ya con el de la parábola de las vírgenes, que se prepare, que esté preparado para cuando venga el Señor, le pueda abrir la puerta y cuando Él cierre, usted esté dentro. Eso significa que queda dentro del reino de los cielos. Si ustedes analizan y leen Mateo 24, 25, todo eso sobre los tiempos antes del fin, esta situación es más espiritual, es más de bendición que otra cosa. Cuando yo veo que esto que está sucediendo va a ser bendición, las cosas cambian, mi forma de ser cambia. Hay paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y ese momento de la gente, yo les decía a ustedes y se lo sigo diciendo, si ustedes van a Israel en este momento, allá odian al Señor Jesús, pero eso no me da pie a mí de odiar a los israelitas. ¿Mm? Los palestinos odian al Señor Jesús, en el sentido porque no le creen como el creador, lo que creerán que ellos son, que el Señor Jesús es un eh, profeta. Obvio, habrá, porque hay remanente, habrán palestinos que creerán en el Señor Jesús como el Dios verdadero. Habrá algún israelita de estos tiempos que crea en el Señor Jesucristo como el Dios verdadero y lo está esperando por segunda vez. En Irán hay un remanente también de cristianos que están creyendo en el Señor Jesús. El punto es no entrar en ese juego mediático de generarse guerra espiritual entre las personas. Esa guerra física, esa guerra de armas y esa guerra del poder, que ese es misterio de la iniquidad. Ese misterio que estamos viendo, que se está revelando frente a nosotros, no es más sino un misterio de maldad que ya está funcionando y a la escritura nos va a explicar el por qué. Entonces, es más bien en estos tiempos orar y decirle al Señor que tenga misericordia del pueblo de Israel, que tenga misericordia del pueblo de Irán, que tenga misericordia de cada pueblo que está en conflicto, para que sea el Señor abriendo sus corazones, sus mentes, para que muchas personas puedan proceder al arrepentimiento, porque eso es lo que el Señor quiere. No aplaudir que porque atacaron a los señores israelitas y ellos mataron no sé cuántos niños, no es que ellos se tenían que defender. No, no, no darle la razón a nadie en esas cosas. Es centrarnos qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con todo eso sin levantarnos en juicio contra otros. Es eso. Vámonos a la escritura y seguimos. Entonces, la escritura es bien clara. El Señor te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuenta a cada uno de nuestras cosas, de lo que hicimos, de las palabras que hicimos, que dimos, que dijimos, de cada cosa. Y eso nos debe llevar a pensar en cómo mejorar cada día mi vida, mis cosas frente al Señor Jesús. Que cualquier cosita, si usted le dio, hablemos de esos dones que tenemos como medios de nuestro sustento, de nuestro trabajo. ¿Qué estás haciendo con esos dones? ¿Lo estás guardando, escondiendo? ¿Has ayudado a alguien con ese don que el Señor te dio? ¿Me hago entender? Todo eso tiene que ver con los tiempos antes del fin. Entonces, vamos a las escrituras, por favor, al libro
a segunda de Pedro 3, 1, 18. Mire lo que dice la palabra. Amados, qué título tienen ahí arribita? ¿Qué me dice qué título tienen ahí? El día del El, Señor se acerca. el día del Señor se acerca. Qué bendición. El día del Señor vendrá. El día del Señor se acerca. Todo lo Vendrá. que tiene que ver con estos rumores de guerra, con los tiempos antes del fin. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuáles? Todo lo que se está hablando allá en Isaías, en Ezequiel, en Isaías, más tarde vamos a leer todas esas citas cuando el Señor nos dé el tiempo, que habla, se está anunciando esa venida del Señor Jesús. ¿Y de cuáles mandamientos? Todo eso que acabamos de leer en Mateo 24 son mandamientos. El Señor me dice, cumple con los talentos que te he dado, úsalos para bien, multiplícalos, para ayudar, para amar, para perdonar, para arrepentirte, que en estos tiempos finales, esos son todos los mandamientos que estamos leyendo, el Señor nos los está dando. 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Sabiendo primero esto, que en los postreros días significan los tiempos finales, los últimos días vendrán burladores. Y es lo que estamos viendo hoy día. Gente burlándose de todas estas cosas. Gente por fuera del lineamiento bíblico. Ven, hablan de derechos humanos, hablan, mire, por ejemplo, esta situación de esta muchacha que se hizo la eutanasia, pues esta niña que pasó por muchas dificultades, la violaron, etcétera, y ella en sus cosas intentó suicidarse y se botó por una ventana y quedó cuadraplégica, y ya cuando quedó cuadraplégica ya no quiero vivir, entonces tengo derecho a morirme. Usted viera los comentarios de las personas totalmente sin Dios, totalmente el Señor Jesús no está por ningún lado. Y ese es el misterio de la iniquidad, de la maldad. Burladores, la mayoría de estas personas que están en ese misterio de la maldad, están utilizando a lo que los jóvenes les pueda llegar más rápido, como es la música, la moda, los celulares, la comunicación, todas estas cosas que tienen engañada a toda la humanidad, inclusive a muchos padres de familia, al punto que premian, sacan esos galardones que los hombres añoran, esos galardones y premios, por decir algo, el premio Oscar, los premios Grammy, que eso es lo máximo para un artista, para un actor, para el que esté en el arte. Están premiando la burla. ¿Ya cuántos Grammys se ganó este hijo del diablo llamado Bad Bunny? Es una burla 100% a la parte espiritual de los jóvenes y de las familias completas. Al punto que hay discusiones de nuestros hijos en nuestras casas porque ellos defienden a capa y espada
a una persona que en primer lugar pisotea las escrituras. Pisotea las escrituras. Sale haciendo del Sagrado Corazón de Jesús, que pues eso es una imagen inventada por otra religión, pero igual lo importante aquí es utilizar ese nombre, que es sobre todo nombre, con faldas, incitando al homosexualismo, al cambio de género, pisoteando a las mujeres, haciéndolas ver para que las mujeres solamente sea un instrumento sexual, nada más, para eso nomás sirven, dañando los valores familiares, dañando los valores de los nuestros jóvenes, y lo premian como el mejor del mundo. Eso se llaman burladores. Por eso la escritura dice que en los postreros días vendrán burladores. Y la mayoría de esta gente se ha subido y la gente pasa desapercibido todo eso. Nuestros cantantes colombianos solo hablan de trago, solo hablan de sexo, solo hablan de robar, solamente hablan de atracar, de hacer daño, y se están premiando, y nuestros hijos están vitoreando esas canciones y repitiéndolas. Ya pasaron las Olimpiadas de Francia y la burla mayor fue para la cena del Señor, que quedó consignada en las Escrituras, la última cena del Señor, ver cómo ridicularizaron la cena del Señor con homosexuales, con lesbianas, con animales, con una cosa horrenda, una blasfemia completa. Pero ya pasó el tiempo y la gente sigue, pero eso va quedando. Eso va quedando. Esos son burladores. Burladores. Nosotros, como seguidores del Señor Jesús, permitir que el presidente colombiano se pare a decir que el Señor Jesucristo se acostó con María Magdalena, afirmarlo, son burladores. Y la gente, no, la gente sale a la calle a pelear porque le subieron la gasolina. La gente no levanta la voz porque el Señor Jesús fue pisoteado, porque mi fe está siendo pisoteada. Yo salgo a pelear porque me subieron la leche, porque me subieron la renta. Pero yo no salgo a alzar mi voz, no salgo a predicar un verdadero evangelio, aún a ese señor presidente, tener misericordia y poderle expresar que el Señor Jesús jamás pecó. Pero estamos permitiendo que los burladores hagan de las suyas. 4. Y diciendo, se burlan del Señor, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde es que está que dijo que iba a venir? Hace 2000 años dijo que iba a venir y no ha venido. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dijo que iba a venir. Y eso como desde el principio de la creación, porque todavía no han creído que Él ya vino, que se hizo carne, que caminó en medio de nosotros, que se hizo pecado para llevar todos nuestros pecados en ese madero, para que nosotros tuviésemos acceso directamente a Él como sacerdote, que nos quitó toda esa acta de decretos que estaban contrarios a nosotros, para que pudiésemos tener acceso directo a Él. Y están diciendo, burlándose, diciendo, ¿y dónde es que está? Si todas las cosas siguen desde que se creó todo, igualito. No, muchas cosas han cambiado. Es más, la misma Biblia en las Escrituras dice, el profeta Daniel, y la ciencia se aumentará. Y eso es algo que se tiene que cumplir también, la ciencia está aumentando. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron
hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vamos a Génesis 1, 6, 8. Por favor, tengan el dedito ahí, en segunda de Pedro 3, porque no hemos terminado, sino que quiero para que entiendan esto que vamos a leer ahorita, cuando dice el Señor acá: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Génesis 1, 6, 8. Dice: luego Dios dijo con su palabra: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, ¿sí? Expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Esta parte puso las aguas arriba, estas aguas abajo. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde, la mañana del día segundo. 9. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Si estamos entendiendo que estamos en medio de pura agua, por esa razón, ese juicio que vino para todos esos hombres corruptos que no querían estar alineados con las cosas del Señor, fueron, dice ahí la palabra que estamos leyendo en segunda de Pedro, ¿cierto? Que la tierra fue anegada, o sea, llena de agua, porque la expansión que hay arriba, que nosotros no alcanzamos a ver, esa lluviecita que a veces cae, es un proceso hermoso, ¿sí? Que es de esas nubes que se cargan para irrigar la tierra cuando se necesite agua. Pero la verdadera agua que puede inundar este planeta está arriba, donde el Señor abre las compuertas y sale el agua. Y abajo, en el abismo donde está el mar, también se abren compuertas y sale más agua. Por eso la tierra se inundó, se llenó de agua. Pero mire lo que dice aquí, segunda de Pedro 3:6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto no es para generar miedo, esto es para que velemos, esto es para que tengamos esperanza en que en el Señor vamos a tener vida eterna, que ya no va a haber, porque Él lo prometió. La tierra no va a ser consumida con agua, sino en fuego, todas las cosas ardiendo, dice la escritura aquí. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nosotros, en el tiempo del Señor ya esto pasó. En el nuestro no, en el otro es cronos, el de nosotros está marcado por cronómetros, por los tiempos nuestros, y no son los mismos tiempos del Señor, porque para mí un día son 24 horas, pero para el Señor son 1000 años. ¿Sí me hago entender? Ahí lo dice la Escritura. Él por eso nos dejó que el sol girara alrededor de la tierra. La tierra no gira.
Búsquenlo ahí en el libro de Josué en casa como tarea para que lo lean en la casa. El libro de Josué, capítulo 10. Ahí el Señor me muestra que dentro de su creación Él hizo que la tierra se quedara quieta y que el que gira es el sol y la luna para marcarnos los tiempos. Cada giro nos da un tiempo, un día, nos marca los segundos, los minutos. Cada vuelta del sol a la tierra no gira. Entonces, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esos que se burlan, dicen, Señor, ya no viene. A mí me lo están diciendo hace rato y dice aquí la escritura, sino que es paciente para con nosotros, es tan paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero hacer énfasis aquí, bien clarito. ¿Cómo así que Él no quiere que ninguno de perezca? Y toda esta gente que ha muerto, ¿cómo van a ser? Él no está hablando de esa muerte. Cuando Él dice que ninguno, Él no quiere que ninguno perezca, significa que Él no quiere que ninguno de nosotros pasemos por la segunda muerte. Me explico. Por el pecado original de Eva y Adán, nosotros fuimos destituidos de la presencia del Señor en el paraíso. Y éramos eternos y a partir de allí todos vamos a morir en esta carne, en este cuerpo pecaminoso, vamos a morir todos. Pero el que está en el Señor Jesús, voy a hablar de los que están en el Señor Jesús. Los que estamos en el Señor Jesús hemos nacido 2 veces, para que podamos entender es esa parte donde el Señor dice que Él no quiere que nadie perezca. Nosotros que estamos en Cristo Jesús tenemos 2 nacimientos y una sola muerte. Y los que están en el pecado sin el Señor Jesús, los que no lo esperan, los que son rebeldes, los que son insensatos, los que no están velando, los que no quieren cambiar, los que están en la maldad, ellos mueren, ellos nacen una sola vez y mueren 2 veces. ¿Me explico? El que está en pecado nace una vez del vientre de su madre porque el Señor lo decidió así. ¿Sí? Muere a este cuerpo y cuando venga el Señor Jesús va a tener la muerte segunda, que es la muerte de su alma. No entra al cielo. El que está en Cristo Jesús nace 2 veces y no pasa por la segunda muerte. Nace del vientre de su madre por decisión y nace de nuevo en Cristo Jesús, porque deja esta vida que tiene pecaminosa, nace de nuevo, deja el pecado, se arrepiente, perdona a las personas, ama, obedece al Señor. Eso es un nacimiento nuevo en un hombre. 2 Corintios 5:17 dice, porque nueva criatura somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Nueva, las cosas viejas pasaron, nueva criatura es, nació de nuevo, para que cuando cese este cuerpo vaya y duerma, viene Cristo y seamos resucitados para vida eterna. No pasamos por la segunda muerte. Cuando el Señor está hablando de que Él no quiere que nosotros perezcamos, quiere decir que nosotros podamos pasar a la vida eterna, no pasar por segunda muerte. A esa parte donde el Señor está hablando. Ojalá me haya hecho entender. Dice, Él no quiere que ninguno,
3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mis amados, el día ese que el Señor va a hacer esa destrucción, nadie sabe, ni la hora. Por eso allá la parábola de las vírgenes me está dando un ejemplo de eso que va a pasar. ¿A quiénes? A los que son insensatos, a los que no están preparados, porque cuando venga Cristo, Él cierra la puerta, se lleva a los suyos. Los que queden por fuera son los que van a pasar por todas estas cosas. ¿Sí estamos entendiendo? El que no vela, el que está velando. Si a usted le dice, a mí me dicen, Luis Eduardo, escuché que van a venir a robar en su casa, lo van a robar, le van a robar todas sus pertenencias en su casa. ¿Qué hago yo? Voy a velar, voy a estar pendiente. Me consigo un machete, llamo a la policía, llamo a mis hermanos, a muchas personas y estoy pendiente, vigilando para que no me vayan a robar, porque estoy preparado para recibirlos y no me van a robar. Pero si a mí me dicen, Luis Eduardo, lo van a venir a robar, y yo, eso se demoran, eso no vienen, eso todavía no, eso si dijeron, todavía no dijeron que en 8 días, y yo no preparo mi casa, no arreglo los huecos por donde se puedan meter, no le pongo más seguros a las puertas, sigo, el ladrón me va a caer. Y así el Señor nos está mostrando en las Escrituras tal cual. Nos está diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién va a venir como ladrón? Para el que no lo espera. Pero para el que lo espera, haciendo las cosas correctas, duplicando esos dones que el Señor le ha dado, preparándose, arrepintiéndose, perdonando, amando, teniendo misericordia, dando buen testimonio del Señor Jesucristo, alabándolo. En su boca se habla bendición o maldición. Esas personas, el Señor no les va a llegar como ladrón en la noche, va a ser como las vírgenes que les va a abrir y les da la bienvenida. Estamos entendiendo, ¿verdad? Dice 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no en estos tiempos de rumores de guerra es donde más tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir? No es arrancar a correr, no es esconderme, no es tener miedo, no es desesperarme y empezar a agarrar, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para llevarme mi televisor? ¿Cómo hago para llevarme mi carro? Un desespere por las cosas materiales, como si cuando se muriese se lo van a llevar. No, dice la Escritura, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Si el Señor ya dijo que va a pasar todo esto, ¿cómo nosotros no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué seguimos en una manera de vivir tan degenerada, sin falta de fe? 12, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
No, la gente no cree. Igual que en los tiempos de Noé. Construye el arca y la gente búrlese, la gente no es arrepentida. La gente seguía en fiestas, construyendo, con planes, con ahorros y demás. Y hasta cuando llegó el diluvio, dice la escritura, y se los llevó a todos. El Señor cerró la puerta del arca y se los llevó a todos. Y lo mismo está sucediendo esto. ¿Cierto? Que apresurémonos para la venida del día del Señor, porque en él los cielos encendidos serán deshechos. Los cielos van a ser deshechos. Todos los elementos en este planeta van a ser quemados. Entendámoslo en todo sentido de la palabra. 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Quién es la justicia? El Señor es el justo. Ahí va a morar la justicia. Y vamos a estar con el Dios justo. Entendamos eso. Si tú no crees que van a venir cielos, porque es la promesa, vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En paz, sin mancha, irreprensibles, que no tengan nada que decir de nosotros. 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Que Él no ha venido es porque Él es paciente, porque quiere que nos salvemos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardémonos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. ¿Quién dice amén? Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, y esta es otra señal que el Señor nos muestra. Por eso esos rumores de guerra no nos deben sino mover a que los tiempos del Señor están próximos, y me deben mover a hacer lo que acabamos de decir en segunda de Pedro. Estar preparándonos, arrepintiéndonos, haciendo la buena obra del Señor, creciendo en gracia, creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. Entonces dice, manifestación del hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren, por eso el Señor dijo que habrán rumores de guerras y rumores de guerra, pero que ese todavía no es el fin. Y nos menciona una cantidad de cosas que vimos en Mateo 24, ¿cierto? Y dentro de todas esas cosas, porque el día y la fecha no la sabe, pero el Señor nos está dando las pautas. Dice que una de las señales que va a aparecer una persona como líder en las naciones, se va a levantar a unir toda esa situación que está sucediendo y los va a unir y se va, no podemos decir que es este, que solamente lo sabe el Señor Jesús. No sé si ustedes lo alcanzan a ver o yo, no sabemos, solo lo sabe el Señor. Pero que va a venir, sí. Se va a levantar, va a hablar de paz, va a hablar de amor, de unidad, una sola moneda, un solo presidente, una sola religión, y ahí es donde viene la problemática para los seguidores del Señor Jesús. Porque cuando venga esa persona, una de las, ¿cómo me voy a dar cuenta cuándo va a venir eso? Porque va a venir la apostasía. Va a venir la apostasía. Apostatar significa dejar ese amor, que eso que era mi bandera, que eso que era mi soporte, lo abandono y me voy porque no creo más. En ese sentido significa que mucha gente va a apostatar, va a dejar el primer amor, que es el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente va a apostatar, se van a ir a otras religiones, se van a volver ateos, no les importa nada como está sucediendo ahora. Todas esas personas, les dice a ustedes, que se hacen terian, que yo un día amanecí creyendo que es que yo soy predicador, pero hoy soy predicadora. Esas son personas que están apostatando. Porque el que está en Cristo Jesús entiende que varón y hembra los creó el Señor. Punto. Ahí no cabe otra cosa. Lo demás es apostasía. Que es que yo hoy amanecí, yo no soy ser humano, yo soy un perro. Y empiezo a ladrar por todo el barrio y empiezo a caminar en cuatro. Eso es apostasía. El amor del Señor no está dentro. Porque el Señor te dijo, tú eres un hombre, no eres un animal. Entonces, hasta que nosotros empecemos a ver que hay apostasía, es que el Señor ya está muy próximo. Él va a venir cuando dice claramente, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Está diciendo Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando empecemos a ver que cada vez la gente apostata más, aparece toda esta situación. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Claramente dice que ya está en acción ese misterio y la gente no lo ha entendido. Todo eso que estamos viendo es ese misterio de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad. Y hay una agenda para eso. ¿Han oído de la agenda 30-30? 2030, han oído hablar que ahorita es 2040. Hay una agenda que se sacó para desarrollar en el mundo de lo que
van a atacar con todo eso. En la música, colocando a todos estos burladores en el cine, en la educación, en los gobernantes, colocando cada vez más burros a manejar un país. Todo eso es un misterio de la iniquidad, porque eso ya se está trabajando. Y eso es lo que está generando es una apostasía. La gente va a dejar de amar, va a tener cada vez menos misericordia por los demás. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos claridad con todo lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos, en este mes, sobre este tema. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, de pecado, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque la gente todavía no ha entendido que el único que puede dar vida o quitar la vida es el Señor Jesús. Esa es la verdad. El único que te puede enfermar y te puede sanar es el Señor Jesús. Nadie más. Y la gente todavía hoy día sigue rezándole al chamán, sigue orándole a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, al negrito San Martín, y todavía siguen con el rosario y todavía siguen pidiendo arrodillados a unas imágenes, y el Señor les hace el milagro, porque el único que puede sanar es el Señor Jesús, porque Él es el único que enferma. Deuteronomio 32:39. Repitámoslo, leámoslo, para que no seamos engañados, para que cuando alguien venga a mostrar otro poder que no es del Señor, nosotros no caigamos redonditos en esas mentiras, porque el único que tiene el poder de sanar una enfermedad, una pandemia, es el Señor Jesucristo. Nadie más. Deuteronomio 32:39. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén, pastor. Gracias, mi amado. ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Es clarito el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bien claro nuestro Señor Jesús. Bien claro con todas estas cosas. Vamos, por favor, antes de irnos al libro de Judas. Este Judas que está aquí, que escribió este libro aquí, es nada más y nada menos que el hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Acordémonos que José y María eran los padres putativos de Jesús aquí en la tierra cuando Él se hizo carne. Pero María y José tuvieron intimidad como esposos y tuvieron otros hijos. Eso está escrito en la Biblia, para que dejen de estar profiriendo palabras mentirosas y blasfemas, como decir que María fue siempre virgen. Falso. María tuvo más hijos. Y uno de ellos es este Judas que está aquí, que escribió este libro. Hay otro que se llama Jacob, otro se llama Santiago. Son hermanos de Jesús aquí en la carne, en la tierra. Fueron hermanos de Jesús. Bueno, este Judas escribió un solo capítulo de un librito pequeño, pero muy hermoso, ¿cierto? Judas 1:18
Judas 1:17. Judas 1:17, 22. Mire lo que dice la escritura en el libro de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otro tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mis amados, en la voluntad del Señor Jesucristo, vamos a continuar con este mensaje, si es la voluntad de nuestro Señor, rumores de guerra. Espero que este mensaje nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos llene sobre todo de paz, de alegría, de esperanza, que el Señor Jesucristo nos dé esa confianza con todo esto que, vuelvo y le digo, esto está lejos de traer miedo, temor a las personas, angustia. No, debemos alegrarnos y más bien estar, como se dice así, pilosos, como decimos en Colombia. Pilosos es estar vigilante, estar... ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué más debo cambiar? ¿Qué más me debo arrepentir? ¿A quién más tengo que perdonar? Que me perdonen también si he cometido algún pecado contra alguien. Pedir perdón, enmendar mis errores. Es eso, este llamado es para eso, no es para infundir miedo, es para infundir esperanza, es para infundir alegría, es para infundir vida eterna. ¿Vamos? Así que tratemos en la medida de usar esos talentos que el Señor nos dio para, como decía aquí en el libro de Judas, convencer a la gente por medio de las Escrituras, aunque el que lo convence es el Señor, por medio de nosotros que le llevamos la palabra. Es sacar a flote esos talentos que el Señor me dio para mostrar verdaderamente que el Señor mora en mi corazón. Que nada de lo que hay aquí me pertenece, ni siquiera mi vida me pertenece, le pertenece a mi Señor, a mi Creador, su nombre es Jesús. Entonces, ¿a qué aferrarnos y a qué molestarnos y a preocuparnos por cosas de este mundo si en últimas todo es de mi Señor y a Él tengo que darle cuentas? Entonces, ese talento que me dio a mí, yo no lo tengo que enterrar. Ese talento que me está dando de escuchar su palabra, de entender que Él es mi Dios y mi Creador, yo tengo que sacar fruto de eso para ayudar a otros. Amén. Que tengan un hermoso y excelente día la gente que todavía tiene el día larguito y mi familia que vive por estos lados, mis amados en Cristo Jesús que vivimos por estos lados que ya es de noche. Que tengan una muy buena noche.